a todos, soy Kale, tengo 35 años, y quiero compartir una historia sobre un evento inesperado y cómo navegué rápidamente a través de él. A diferencia de muchos otros, mi historia comienza con una nota positiva, con mi suegra, lo cual podría sorprender a algunos de ustedes. Nuestra relación siempre estuvo llena de amabilidad, comprensión y respeto mutuo. Mi esposo, Gary, era mi roca, mi compañero en todo, mi mejor amigo. La vida parecía perfecta. Esta no es una historia de ignorar problemas o evitar señales de alerta. Como cualquier familia, teníamos nuestras pequeñas diferencias, pero nada que pudiera haber predicho el caos que se avecinaba. Lo que sucedió me dejó atónita, confundida, y luchando por entender mi propia reacción, la forma en que respondí, buscando venganza tanto de Gary como de mi suegra. Aún me cuesta explicar. Aquí va el contexto. Yo había organizado unas vacaciones familiares especiales. Al principio, iba a ser solo una escapada para Gary y para mí, pero luego pensé en Janice, mi suegra, que había quedado viuda hacía 3 años. Solo podía imaginar lo sola que podría sentirse, así que la invité a acompañarnos, queriendo hacer de este viaje algo memorable para todos nosotros. El plan era explorar Italia, Nápoles, la cultura, la comida, el sol mediterráneo. Estaba emocionada por la oportunidad de crear recuerdos con las 2 personas que más quería, fortaleciendo nuestros lazos. Me encargué de todos los detalles, los vuelos, el alojamiento, las comidas, mientras que Gary y Janice contribuyeron con los gastos extras como lo consideraron adecuado. Estaba decidida a darnos una experiencia inolvidable, desde un encantador hotel boutique con vistas panorámicas hasta asistir a un show de flamenco. Tenía todo planeado. La emoción era palpable, y no podía esperar a revelarles mi sorpresa. Lo que no sabía era que este viaje pronto expondría grietas en nuestra aparentemente perfecta vida familiar, grietas que pondrían a prueba todo lo que pensaba saber sobre la lealtad, la confianza y el engaño. Pero no me adelantaré, quiero llevarlos de vuelta a ese momento, lleno de anticipación. Era un tiempo en el que todo lo que podía pensar era lo increíble que iba a ser nuestro viaje a Italia. Estaba en nuestra sala, sosteniendo los boletos de avión, sonriendo como una niña en la mañana de Navidad. Llamé a Gary y Janice, ansiosa por ver sus reacciones. Me miraron con expresiones confundidas, una mezcla de curiosidad y sorpresa. ¿Qué pasa, Kale?, preguntó Janice, su voz una mezcla de emoción e intriga. Me adelanté con un gesto dramático, presentando los boletos de avión y desvelando las vacaciones que había planeado tan cuidadosamente. Observé sus caras atentamente, esperando una señal de que sentían la misma alegría y gratitud que yo. La respuesta de Gary fue instantánea. Su rostro se iluminó, y sus ojos brillaron de emoción. Kale, esto es increíble, eres increíble. La respuesta de Janice fue más reservada, pero igualmente sincera. Oh, Kale, este es un gesto tan generoso, realmente te has superado, dijo, su mirada cálida envolviéndome como un abrazo. En ese momento, sentí un profundo sentido de orgullo y satisfacción. Sus reacciones confirmaron todo lo que había esperado. Este era un gesto de amor, y se estaba recibiendo tal como lo había imaginado. Realmente creía que este viaje nos acercaría más, creando recuerdos para toda la vida y fortaleciendo nuestro vínculo. Pero, como pueden haber adivinado, nuestra imagen perfecta no duró. Bajo la superficie de nuestras relaciones aparentemente idílicas, una telaraña de engaños estaba esperando para desgarrarlo todo. Lo que había imaginado como una experiencia de unión estaba a punto de convertirse en una prueba de perdón y redefinir lo que realmente significaba la lealtad familiar. Cuando abordamos el avión hacia Italia, la emoción llenaba el aire. Estábamos en camino para experimentar la belleza del país, pero ninguno de nosotros sabía la tormenta que se estaba gestando en silencio. La primera semana fue todo lo que había esperado. Disfrutamos de delicias locales, exploramos sitios antiguos y bailamos flamenco bajo las estrellas. La risa y la alegría llenaban nuestros días, y todo parecía perfecto. Pero, lo que no sabía, es que una tormenta se estaba reuniendo en el horizonte, lista para destruir todo lo que pensaba saber sobre la confianza. Era una brillante mañana de lunes, con el sol lanzando un cálido resplandor sobre la ciudad. Me desperté, esperando compartir el día con mi familia, solo para encontrarme sola en una habitación que debería haberse llenado con los sonidos de nuestra risa. La confusión me invadió mientras tomaba mi teléfono, tratando de contactar a Gary y Janice, pero las llamadas no fueron contestadas, y los mensajes quedaron sin respuesta. Habían desaparecido sin dejar rastro, dejándome con un sentimiento de temor y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Sus teléfonos permanecieron en silencio, y mi búsqueda por la habitación no dio respuestas, ni una nota de despedida, ni maletas empacadas, ni una sola pista de que planeaban irse.
Sentí como si hubiera imaginado todos esos momentos compartidos, la risa y el calor que ahora parecían sombras. Sola en una habitación destinada a una familia, me quedé con solo inquietantes preguntas, cada una más preocupante que la anterior. ¿Se habían perdido? O peor, ¿se los habían llevado, pero sin señales de lucha? Las posibilidades sombrías se desvanecieron, reemplazadas por una realización aún más fría. Estaba abandonada en un país extranjero, y los lazos en los que había confiado tan profundamente se habían disuelto sin previo aviso. Justo cuando la desesperación comenzó a nublar mis pensamientos, un rayo de esperanza irrumpió, una llamada de Janice. El alivio se mezcló con la confusión y la traición cuando respondí, con la voz temblorosa por la preocupación. Janice, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Le pregunté, mis palabras temblando de necesidad de tranquilidad y respuestas. Su voz, distante y tensa, era irreconocible. Cale, pensé que al menos debía devolver tus llamadas ya que fuiste tan persistente, dijo, su tono helado. Esta no era la Janice cálida que conocía, esta era otra persona por completo. Sorprendida, traté de mantener la calma. Lo siento si te molesté, estaba preocupada, no podía encontrarte ni a ti ni a Gary. Entonces, soltó las palabras que se sintieron como una bofetada. Te dejamos. Atónita, le pedí una explicación. ¿Me dejaron? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No pude soportar otra semana contigo, así que decidimos irnos, respondió, su tono áspero y despectivo. Choqueada, logré tartamudear. ¿Qué quieres decir? ¿Hice algo para ofenderte? Sí, Cale, insististe en este viaje, asumiendo que estaría encantada de pasar 3 semanas juntas. Puedo manejar algunas horas en eventos familiares, pero 3 semanas, ya no lo aguanto, dijo con una determinación que hizo que mi corazón se hundiera. Gary y yo estamos en el aeropuerto, simplemente, no podemos estar más cerca de ti, añadió, sus palabras atravesando la incredulidad y el dolor que me había invadido. Mi mundo se tambaleó mientras luchaba por procesar sus palabras. ¿Cómo podía disolverse un lazo que se sentía tan fuerte tan de repente? Desesperada por entender, traté de explicar mi punto de vista. Janice, de verdad no tenía idea de que te sentías así. Y no lo habría sabido, respondió, su voz aún fría. No te lo dije. ¿Pero por qué no me hablaste? Podríamos haber solucionado esto, supliqué, tratando de aferrarme a cualquier esperanza que quedara para una reconciliación. Era un viaje gratis a Italia. ¿Por qué no lo aceptaría? Pero después de una semana, ya no aguantaba estar cerca de ti, respondió, con una honestidad brutal. ¿Qué exactamente hice para hacerte sentir así? Le pregunté, esperando al menos una razón clara, pero Janice solo pudo responder con quejas vagas, dejándome más herida y confundida. Se estaba volviendo dolorosamente claro que las razones detrás de este distanciamiento repentino eran tan frágiles como los lazos en los que había confiado. Me quedé tambaleando, obligada a enfrentar una verdad inquietante. A veces, las conexiones que más valoramos pueden romperse sin previo aviso, dejando solo preguntas. En medio de mi shock y tristeza, sabía que necesitaba escuchar la perspectiva de Gary. ¿Puedo hablar con Gary? Le pregunté, con una mezcla de esperanza y temor en mi voz. Janice me pasó el teléfono sin dudarlo, y cuando Gary habló, su tono era tan indiferente como el de ella. Hola, dijo, sonando extrañamente distante, como si no se diera cuenta del peso de la situación. Gary, ¿también me vas a dejar? Mi voz se quebró, la traición era afilada y dolorosa. Me voy porque mi mamá quería regresar a casa, no porque no me gustes, explicó, pero sus palabras no ofrecían consuelo. ¿Cuánto tiempo sabes que mi mamá siente esto por mí? Le pregunté, tratando de encontrar claridad. Admitió que lo sabía desde hace tiempo, pero esperaba que el viaje pudiera cerrar la brecha. Su confesión solo profundizó mi confusión. ¿Por qué nadie me habló de esto? Somos adultos, resolvemos los problemas hablando, insistí, pero Gary, al igual que su madre, no pudo darme respuestas claras. El silencio que siguió a mi sugerencia de que Janice sentía celos pareció confirmar mis sospechas. Esto no era tanto sobre mí, sino sobre sus inseguridades. Al colgar, caminé por mi habitación del hotel, desconcertada y herida, pero también extrañamente iluminada. Me di cuenta de que los problemas de las personas contigo a menudo provienen de sus luchas internas más que de algo que tú hayas hecho. Los celos, la inseguridad, los problemas personales no resueltos. Estas cosas pueden llevar a las personas a resentimientos irracionales. El dolor de la traición por parte de los más cercanos fue algo que nunca había anticipado. Después de unos momentos de tristeza, una chispa de resolución se encendió. Necesitaba tomar el control de mi situación.
Convertir esta experiencia dolorosa en un momento de fortaleza, limpiándome las lágrimas. Sentí una determinación feroz. Ellos entenderían que no podían simplemente pasar por encima de mis inconsecuencias. Con las manos temblando, llamé a Peter, mi amigo de toda la vida, quien había estado conmigo en cada altibajo. Le confié lo que había pasado en Italia, y él ofreció su apoyo sin dudarlo. Cale, siempre has sido imparable. Solo dime lo que necesitas, y ahí estaré, dijo, su voz una mezcla de preocupación y disposición. Una idea empezó a formarse, algo simbólico y satisfactorio. Peter, ¿tu empresa de construcción todavía tiene un montón de aserrín sobrante? Sí, es un dolor constante, respondió, sonando intrigado. Tengo el uso perfecto para él, dije, explicando mi plan de llenar la casa de Janice con aserrín, un recordatorio desordenado del daño que ella había causado. Divertido e impresionado, Peter aceptó al instante. ¿Pero cómo vamos a entrar antes de que regresen?, preguntó, con curiosidad. Hay una llave de repuesto bajo la maceta en el patio. Esa será nuestra entrada, le dije, con cada detalle previsto. Has pensado en todo. Estoy impresionado, rió, admiración clara en su voz. Decidida a no ser ignorada ni maltratada de nuevo, abracé por completo mi nueva resolución. A medida que el plan cobraba vida y Peter confirmaba su ejecución, esperaba ansiosa las consecuencias, no solo por venganza, sino como un mensaje de que no soy alguien que se pueda menospreciar fácilmente. Y justo en el momento adecuado, mi teléfono vibró con un mensaje de Peter. La tarea estaba hecha. Ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que Gary y Janice se enfrentaran al resultado de mi respuesta. Esto no era solo una broma, era una lección de respeto y de entender las consecuencias de subestimar la fuerza de alguien. Abrí las fotos que Peter me envió, sin poder evitar una sonrisa. La casa de Janice, tan cuidadosamente mantenida, ahora era una visión increíble, enterrada bajo una manta de aserrín. Era como si una tormenta de arena hubiera invadido cada rincón, una capa de caos que marcaba nuestra obra. Riéndome por teléfono con Peter, sentí una extraña sensación de liberación del peso de su traición. Fue raro y satisfactorio compartir esta pequeña victoria con un amigo que estuvo a mi lado frente a tanto dolor. Hay cierta satisfacción en un poco de travesura, rió Peter, y no podría estar más de acuerdo. A medida que pasaban las horas, mi anticipación por la reacción de Gary y Janice solo crecía. Podía imaginar sus rostros atónitos al regresar a la casa transformada. Finalmente, llegó la llamada de Gary, su voz llena de pánico e incredulidad al describir su shock al ver la casa llena de aserrín. No pude evitar sentir un sentido de justicia. Mi corazón latía con la satisfacción de que mi mensaje había llegado. Las acciones tienen consecuencias. Cale, esto es horrible. Mi mamá está fuera de sí. Gary sonaba frenético. No dudé en asumir mi parte. Te lo mereces. Me dejaste tirada. ¿Pensaste que no habría consecuencias? Respondí calmada. Espera, ¿fue esto cosa tuya?, tartamudeó, sorprendido. Luego escuché la voz de Janice cortando bruscamente, exigiendo el teléfono antes de acusarme abiertamente. En lugar de confirmar o negar, sugerí que tal vez deberían revisar las medidas de seguridad de su casa. Sus quejas sobre la incomodidad e inconveniencia del aserrín solo hicieron que la ironía fuera aún más dulce, dado que ellos decidieron dejarme abandonada. En ese momento, me sentí empoderada. Había reclamado mi sentido de ser, demostrando que no soy alguien que se puede descartar o faltar al respeto sin pensarlo dos veces. Nuestro caos orquestado entregó el mensaje claro y fuerte. Mientras pensaba en cuándo regresaría de mis vacaciones, la idea de quedarme más tiempo se volvía más tentadora. Cuando hablé con Janice y Gary nuevamente, mientras ella lamentaba el estado de su casa, Gary prácticamente suplicaba por respuestas. Cale, ¿cómo pudiste?, me preguntó, angustiado. Oh, ¿piensas que yo tuve algo que ver con esto? Fingí inocencia. Solo estoy aquí disfrutando del jacuzzi. No estoy segura de cómo podría hacer nada desde aquí. Reprimir mi risa mientras trataban de encontrarme culpable fue impagable. La emoción de dejarlos confundidos fue innegable. Al terminar la llamada, una profunda sensación de satisfacción se apoderó de mí. Había dado vuelta a la situación y los dejé lidiando con las consecuencias de sus propias acciones. Aunque sabía que era una jugada audaz, estaba segura de que encontrarían otro lugar para vivir en lugar de quedarse en una casa llena de aserrín. Mientras tanto, yo seguía disfrutando de mi escape italiano, saboreando la libertad que había recuperado. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección. Algunas personas solo entienden el impacto de sus acciones cuando enfrentan consecuencias reales. Y si la vida alguna vez da la oportunidad de impartir justicia a tu manera, tal vez valga la pena aprovecharla. A veces, la mejor lección es la que se